Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha sido objeto de muchos debates y malentendidos: los fariseos. A menudo, cuando escuchamos hablar de ellos en la Biblia, se nos presenta una imagen negativa, pero ¿quiénes eran realmente los fariseos? ¿Y cuál era su verdadero papel en la época de Jesús? Acompáñame mientras exploramos esta fascinante figura y su impacto en el cristianismo. Antes de entrar en el tema de hoy, quiero que reflexionemos sobre algo importante. La historia del cristianismo está profundamente entrelazada con la historia de Israel y con los diversos grupos que formaban parte de la vida religiosa y social en tiempos de Jesús. Uno de estos grupos, los fariseos, ha sido mencionado en muchas ocasiones en la Biblia, y no siempre en términos favorables. Pero, ¿realmente entendemos quiénes eran y cuál era su propósito? Es fácil juzgar a los fariseos desde la perspectiva moderna, pero para comprender plenamente su papel y las enseñanzas de Jesús en relación a ellos, debemos sumergirnos en su contexto histórico y cultural. Hoy, quiero invitarte a mirar más allá de las apariencias y explorar el verdadero significado y la relevancia de los fariseos tanto en la historia bíblica como en nuestra fe cristiana actual. ¿Quiénes eran los fariseos? Para entender a los fariseos, primero debemos ubicarlos en su contexto histórico. Los fariseos eran un grupo religioso y político que surgió durante el período del Segundo Templo, aproximadamente en el siglo II a.C. Su nombre, fariseo, significa separado en hebreo, y esto reflejaba su deseo de mantenerse apartados de las influencias paganas y vivir de acuerdo con la ley de Moisés. Los fariseos se enfocaban en la interpretación estricta de la ley, y desarrollaron una tradición oral que complementaba la Torá escrita. Creían en la resurrección de los muertos y en la existencia de ángeles y espíritus, lo que los diferenciaba de otros grupos como los saduceos. Sin embargo, su énfasis en la tradición oral y en las interpretaciones minuciosas de la ley a veces los llevaba a conflictos con otros grupos judíos, quienes tenían diferentes perspectivas sobre cómo debía vivirse la fe. Este enfoque también los ponía en una posición de influencia considerable en la sociedad judía, pero al mismo tiempo, los hacía vulnerables a críticas, tanto de sus contemporáneos como en los relatos evangélicos. La relación de Jesús con los fariseos. La relación entre Jesús y los fariseos es compleja. Aunque a menudo vemos confrontaciones entre ellos en los evangelios, no debemos pasar por alto que, en muchas ocasiones, Jesús compartía ciertos valores con ellos. Ambos grupos abogaban por la importancia de la ley y buscaban la justicia. Sin embargo, las tensiones surgieron porque los fariseos tendían a enfatizar la letra de la ley, mientras que Jesús resaltaba su espíritu. Jesús criticaba la hipocresía y el legalismo que veía en algunos fariseos, como en Mateo 11 y 27, donde dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». Es importante notar que no todos los fariseos eran hipócritas. Algunos, como Nicodemo y José de Arimatea, reconocieron la autoridad de Jesús y lo respetaban profundamente. Además, en varias ocasiones, Jesús reconoció la autoridad de los fariseos en la interpretación de la ley. Por ejemplo, en Mateo 23:3, dice: «Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen». Este versículo refleja la enseñanza de que la ley misma era buena y digna de ser observada, pero el problema radicaba en la incoherencia entre lo que algunos fariseos enseñaban y cómo vivían.
El legado de los fariseos en el cristianismo. Tras la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, los fariseos desempeñaron un papel clave en la formación del judaísmo rabínico, que se enfocaba en el estudio de la Torá y la vida comunitaria. Muchas de las prácticas y enseñanzas farisaicas influyeron en el cristianismo primitivo, especialmente en la forma en que los primeros cristianos entendían la ética, la oración y la observancia de la ley. El apóstol Pablo, quien fue fariseo antes de su conversión, es un ejemplo claro de cómo estas influencias continuaron en la vida cristiana. Pablo mantuvo un profundo respeto por la ley, pero también enseñó sobre la libertad en Cristo, destacando la importancia de la fe y el amor sobre el mero cumplimiento ritual. Esto nos muestra cómo el cristianismo primitivo, aunque divergió del fariseísmo en ciertos aspectos, también absorbió y transformó muchos de sus elementos. Es crucial entender que, aunque la Biblia a menudo presenta a los fariseos en un contexto negativo, su influencia en la formación de las ideas éticas y morales no puede ser subestimada. Sus debates sobre la interpretación de la ley, su enfoque en la vida comunitaria y su preocupación por la justicia social dejaron una huella duradera en la tradición cristiana. Reflexiones finales y aplicación para hoy. En conclusión, los fariseos eran un grupo diverso con una fuerte devoción a la ley y a las tradiciones de Israel. Aunque a menudo se les asocia con el legalismo, su impacto en el judaísmo y en el cristianismo es innegable. Como cristianos, podemos aprender de sus errores, pero también apreciar su deseo de vivir una vida piadosa. Es una oportunidad para reflexionar sobre nuestra propia fe. ¿Estamos siguiendo la letra de la ley sin captar su verdadero espíritu? ¿Estamos abiertos a la corrección y al cambio cuando Dios nos muestra un camino mejor? Recordemos siempre las palabras de Jesús en Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Podemos tomar esto como una invitación a examinar nuestra propia vida espiritual. No se trata solo de cumplir reglas, sino de vivir con integridad y coherencia, buscando siempre reflejar el amor y la justicia de Dios en nuestras acciones diarias. Gracias por acompañarme en este análisis sobre los fariseos. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo episodio donde seguiremos explorando temas fascinantes de la Biblia.